de la gente. Bienvenidos, programa especial de En Terapia Cuerpo, Mente y Alma, Navidad. Primero, desearles a todos ustedes que están atrás de las pantallas, atrás de los receptores, desde los diferentes lugares de esta bella Catamarca, de esta Argentina y del mundo entero, porque sabemos que Radio Valle Viejo es un puente de conexión y en estas fechas especiales mucho más. Así que desearles a todos ustedes feliz Natividad, feliz Navidad, nacimiento de Jesús niño, Jesús como figura histórica, como aquella figura de esperanza, de humanidad. También como esa figura que abraza en estas fechas a muchos de ustedes que quizás estén solos, otros en esa vorágine de celebración con la familia, después de una Nochebuena, quizás compartiendo, preparándose para cerrar este año 2025, que para muchos seguramente ha sido un poco cuesta arriba, pero siempre la esperanza. Y hoy tenemos el placer de compartir con ustedes este programa en edición especial, siguiendo la programación de una audiencia que Radio Valle Viejo siempre ha mirado, ha estado presente en todas las celebraciones católicas y con todos los feligreses, con toda esa gran audiencia que tiene Radio Valle Viejo. Hoy también queríamos ser parte de esta celebración, mirarlo como la esperanza que nos trae esta Navidad. Por eso tenemos el placer de contar con dos invitados en este caso. Agustín Nieva, que ya estuvo con nosotros, y el padre Diego Manzarás. Y es necesario presentarlos a ellos. Agustín Alexis Nieva. Ante todo, él siempre lleva a nombrarse desde su accionar, desde su inspiración, que es la pasión, la alegría y el liderazgo. Profesor en Ciencias Sagradas, profesor en Filosofía, licenciado en Educación, coach ontológico profesional, con diferentes formaciones, diplomaturas, pero sobre todo con una gran acción junto a los jóvenes y también junto a una gran comunidad, tanto nacional como en la provincia. Por otro lado, tenemos el placer de contar con la presencia del padre Diego Manzarás. También con una gran formación, una gran experiencia en la acción de la comunidad. Él 11 años ya de sacerdote, licenciado en Derecho Canónico, formado en España, con una diplomatura en protección de menores en Roma, y sobre todo con el objetivo de poder mirar, acompañar, ser esa guía, pero sobre todo también esa presencia junto a los jóvenes, junto a los adolescentes, para encontrar juntos el sentido de Dios
en esta vida, en este transitar. Así que, asesor de la Acción Católica Argentina, Catamarca, es un placer para mí contar con la presencia de ambos, muy queridos también en una comunidad de la que yo formo parte, guías espirituales y también fuente de alegría, podría decirlo, y me encanta presentarlos así. Gracias a ambos, Agustín, padre, de tenerlos en terapia cuerpo, mente y alma. Bueno, la verdad que es un placer poder estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Considero que es una fecha ideal para encontrarnos, reencontrarnos, encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos sobre todo con este lado de la espiritualidad. Así que por mí un placer y feliz Navidad a todas las familias. Bien. Muchas gracias, Sole, también por la presentación. Un placer compartir con ustedes y feliz Navidad. Feliz Navidad para vos, para tu familia y para todos los que nos escuchan por los distintos medios. Bien. Vamos a empezar un caminito también a lo largo de este programa. La Navidad, ¿no? Cuando hablamos de la Navidad, hablamos también del nacimiento. Y hablamos del nacimiento de una figura histórica para toda la humanidad. También hablamos de un hecho histórico, ¿no? De un antes y un después, tanto para católicos como para no católicos, y sobre todo en Occidente. Desde la religión, pero también desde la historia, con su formación amplia y demás. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de esta Navidad? Yo creo que es bueno empezar a hablar de la Navidad dejando claro algo, que la Navidad es el nacimiento de una persona, Dios, el inmenso, que toma rostro humano y nace para salvarnos. Navidad es eso, el nacimiento de Dios que nos ama y que nace porque nos ama a cada uno con locura. Hoy es como que se intenta reemplazar la Navidad o el nacimiento del Salvador con otras figuras, ¿no? Papá Noel, o lo reemplazamos con la comida o como si fuese un encuentro social. Todo eso ayuda al espíritu navideño, pero tenemos que remarcar siempre que la Navidad es el nacimiento de Jesús, que se hizo hombre por amor a nosotros. Como que el cumpleañero y el agasajado es Jesús, ¿no? Y quizás poder también mirar al agasajado en estas fiestas, que esté presente, por decirlo simbólicamente, ¿no? El sentirlo presente en esa mesa, en esa unión. ¿Cómo lo hacemos presente? Nosotros hemos charlado mucho con el padre sobre esta fecha, ¿no? Sobre la fecha de que tenemos que empezar a poner esto, ¿no? En el centro de la mesa, en el centro de la conversación, a Jesús, ¿no? Que es Jesús el protagonista. Y en esto queremos compartir con vos y con toda la audiencia el pasaje del Evangelio donde habla esto, ¿no? De un Jesús histórico, que de hecho si ahora cuando lo leamos se van a dar cuenta de que el Evangelio es muy claro, muestra a un Jesús histórico, pero también muestra esto de que esencialmente es un nacimiento, ¿sí? Así que comparto la lectura con todos ustedes del Evangelio según San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, acá en esta parte del Evangelio
te encuadra, te pone en un marco histórico dónde estaba pasando, qué era lo que tenían que hacer, a dónde se tenían que ir, por qué tenían que irse de un lugar a otro. Entonces ya nos da un cuadro de que hay un hecho histórico, ¿no? Que hay un hecho histórico, y que eso, para que lo vamos teniendo en cuenta durante toda la conversación de este encuentro, estamos hablando de una persona, ¿no? Estamos hablando de este Dios hecho hombre que llega para quedarse, ¿no? Que también es una parte muy interesante para analizar. Hoy se vive incluso de maneras muy diferentes a la Navidad, a lo que se vivía, ¿no?, en Occidente, y representaba esta fecha. Ya lo comenzó diciendo el padre. ¿Cómo podemos volver a la esperanza? ¿Cómo podemos volver a tener como eje, como centro de nuestras mesas a Jesús? A que esta celebración sea más que algo comercial, sea el significado vaya o trascienda a regalos materiales, ¿no? Y que pueda tener un sentido mucho más amplio, más esperanzador, más profundo. Algunas formas que se me ocurren así como concretas, ¿no?, para volver a recuperar este espíritu navideño que propone el Evangelio, es vivir el estilo que nos pide Jesús. El estilo es, pensemos que es un Dios inmenso, todopoderoso, que nace en la fragilidad de un niño. Se nos acerca de modo tierno, ¿no? El todopoderoso se nos presenta en la ternura de un niño. Y vivir para nosotros los cristianos la Navidad es eso, acercarnos al otro desde la ternura, ¿no? Siendo tiernos. Y nos podemos acercar haciendo obras de caridad, ayudando a aquel que necesite, buscando a los frágiles y a los vulnerables y socorrerlos. Es decir, modos concretos de vivir lo mismo que Jesús ha hecho en la Navidad. El Todopoderoso se nos acerca en la ternura de un niño. Nosotros los cristianos nos tenemos que acercar a los otros también con la ternura que viene de Dios. Es decir, visitar al que está solo, visitar a un enfermo, ¿no?, ayudar a alguien que esté pasando necesidad económica. Son modos concretos de llevar nuestros regalos al pesebre, ¿no? Que cuando nos acerquemos al pesebre en esta Navidad y tenemos todos estos días de Navidad por delante, lo hagamos de esta forma, ¿sí? Recuperando el espíritu del Evangelio en la Navidad, no pensando tanto en los regalos para nosotros, sino pensando en cómo podemos ayudar a otro. Hace unos días estuve compartiendo con un grupo de gente y las mamás estaban hablando de las cartitas que habían escrito los hijos. Y una mamá contó una experiencia que me pareció muy linda, ¿no?, que nos puede ayudar. Dijo, este año yo los hice que escriban carta, pero en la carta ellos no tenían que pedir un regalo para ellos, sino un regalo para otra persona que necesite del barrio, ¿no? Entonces los hijos, en lugar de pensar en regalos para ellos mismos, tenían que pensar en algún vecino, amiguito que necesite algo y pedir eso al niño Dios, ¿no? Pedirle ese regalo al niño Dios. Es decir, pensaban en otro y buscaban ayudar a otro de modo concreto. Qué hermoso, porque no sé si por ahí es una sensación que mía y por ahí de lo que uno escucha, pero sobrevuela una individualización, ¿no? El poco mirar al otro, por ahí falta de empatía, de solidaridad, virtudes que por allí venían de otra manera por ahí desde nuestra familia, desde nuestra catequesis, y en esto de ensimismarse, en esto de ver desde lo material, cuesta un poco más, ¿no? Y le cuesta también mucho a los niños, ¿no?, y adolescentes que están por allí en contextos de mucha materialidad, de frivolidad y algunas otras cuestiones, ¿no? Como esta Navidad, como momento de celebración y de familia, puede también ayudarnos a
y volcarnos también a esa solidaridad, a esa mirada al otro, a esa humanidad, a esa empatía, y a que los niños también vuelvan al seno familiar y un poquitito también a esto de mirar más allá de uno mismo. Por ahí creo que esta fiesta nos puede ayudar a ver padre por ahí, quizás desde la palabra, quizás desde alguna anécdota. Agustín. Sí, casualmente hablábamos ayer con el padre sobre lo pongo entre comillas, espíritu navideño, ¿no? Cómo se ha convertido en una fecha muy comercial. De hecho, si uno empieza a ver la estética, ¿no? La estética visual de las calles, la estética visual de los comercios, tiene una manera en la que, pensándolo desde la neurociencia, ¿no? Es adictiva, ¿no? Y visualmente nos lleva a que, bueno, algo está pasando. Pero ese algo está pasando no está hablando de el Jesús que nace, sino que algo está pasando y capaz que podemos buscarlo desde este lado, desde algo más de lo individual. Entonces, bueno, yo creo que por ahí una de estas estrategias puede empezar a mirarse desde, bueno, ¿qué tengo yo hoy para ofrecer, no? Recién en la charla previa a esto, ¿no? que comentabas, de decir, bueno, ¿qué le voy a regalar yo a este niño, ¿no? A este niño Jesús que se acerca. Y también en esta conversación de preparando y demás, nos encontramos con dos figuras bíblicas geniales, ¿no? Que es la figura de María, con su aceptación, con su sí, con un hágase en mí, y la figura de José, ¿no? Que también San José por ahí que queda un poco medio relegado dentro de esta historia, pero verdaderamente protagonista. Sí, creo que la figura de las dos, ¿no? La figura de María y la de José nos ayudan a vivir la Navidad. José leíamos hace unos días en la celebración de la misa el Evangelio donde él no sabía qué hacer, quería abandonarla a María porque sabía que el hijo que estaba en ella no era de él, y bueno, se llenó de dudas, de planteos, de incertidumbre, y en sueños Dios le revela, le dice, bueno, el hijo que está en María es del Espíritu Santo, así que le ordena que los acepte a ella y al niño en la casa, y José se levanta, obedece, hace lo que el ángel le dice, ¿no? Lo recibe a Dios, recibe a María y al niño en la casa. ¿Qué significa esto? A veces nosotros también tenemos dudas respecto de la Navidad, de nuestra postura de fe, respecto del nacimiento del Salvador, y bueno, también en esos momentos de duda, de incertidumbre, tenemos que buscar escuchar a Dios, acoger en nuestro corazón lo que nos dice, y también en esta Navidad recibir nosotros a María y al niño en nuestro corazón, como José los recibe en su casa, ¿no? Por eso José nos ayuda a vivir la Navidad. Creemos más, creemos menos, a veces nuestra fe está medio apagada, y José nos dice, no importa, en medio de la duda, de la incertidumbre, cree en que este niño viene a salvarte y recibirlo en tu corazón. Entonces esto, ¿no? La mirada de decir, bueno, miramos a San José en esta Navidad también porque es netamente humano en esto de que me puede ayudar, ¿no? Que me puede ayudar a confiar en Dios. Y también esto, ¿no? María en el anuncio del ángel empieza con dudas, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto si yo no estoy con ningún hombre? Bueno, y ahí es donde el ángel y ella también, ¿no? Es la respuesta del hágase en mí, que no es un hágase de obligación, sino es una elección, una disponibilidad. Entonces, ¿en qué momentos en esta Navidad tenemos nosotros la apertura? Y es para preguntarnos, ¿no? Decir, en el día de Navidad, hoy 25, ¿cómo me encuentro disponible para Dios, ¿no? ¿Desde qué lugar? Hacer un momento de oración y decir, bueno, Dios, hoy estoy disponible para vos. ¿Qué es lo que me pedís? ¿Dónde nos encontramos? ¿En quién me encuentro? Y de hecho, hace unos meses salió una exhortación apostólica del Papa León que se llama Dilexite, que el título es Te he amado, y habla de encontrarse y amar a los pobres. Y qué linda lectura que podemos hacer hoy, porque el pesebre donde nace Jesús no es un trono, no es riqueza, no es poder, no viene desde ese lugar, sino que viene desde un lugar donde los podemos alcanzar todos, ¿no? Viene de un lugar donde podemos acceder todos. Cualquiera, si hoy decide, puede ir y encontrarse, ir al campo y meterse por una tranquera, encontrar, estar con los animales y demás. Es accesible. Entonces, este Jesús también es accesible. La pobreza, los pobres, ¿no? Como
en la Dilexite dice el pobre como un lugar de encuentro con Cristo. Entonces, también en esta fecha y en los días que siguen, ¿no? Porque también capaz que Navidad puede ser una chispa para que se despierte algo en mí. Que no quede solamente como, bueno, lo hice en Navidad hice este gesto de amor, este gesto con... No, que pueda ser algo también sostenido desde ese lugar. Para sostenerlo, sí, ¿no? Y como hablaban de esta figura de José, de María, de la Sagrada Familia, ¿no? Un momento para poner también en valor la familia, ¿no? Para poner en valor esa presencia de Dios en la familia, en los seres queridos. Pero, Padre, también, y seguramente aquí vamos a hacer con Agustín también este pasaje, a hablar de las emociones, ¿no? Hay personas que quizás en este contexto de poder compartir y celebrar y de la alegría en familia, donde se vive ese espíritu de compartir la comida, de celebración, pero también hay muchas almas que se encuentran solas, ¿no? Y son muchas emociones también, o que hay una silla vacía, que se está transitando diferentes duelos. Es allí también a donde esta Navidad como que aparece y hay que saberla llevar, y qué mejor con la palabra o con Dios. Ustedes sabrán cómo guiarnos también a esas personas que están atrás de la pantalla, ¿no? Sí, creo que en esto la figura de la Virgen María, ¿no? nos sigue ayudando. El Papa Francisco usaba una imagen muy linda. Decía que la Virgen María hizo de una cueva de animales el hogar de su hijo. Es decir, transformó eso. El pesebre era eso. Nosotros lo vemos muy lindo, muy bonito, ordenado en nuestros pesebres, pero era una cueva de animales, con olor a bosta de animales y con todo lo que tiene, ¿no? Una cueva de animales. Bueno, la Virgen hizo de eso el hogar de su hijo, ¿no? Es decir, la Virgen transformó el pesebre en un hogar para su hijo. Bueno, así también ella transforma nuestro corazón, que a veces está alejado de Dios, a veces está conmovido, a veces está atravesando situaciones de duelo, a veces experimenta la dureza de la soledad. La Virgen va transformando ese corazón, así como está, en un lugar para acoger a Jesús, ¿no? Y sin duda que las fiestas navideñas remueven en nuestro interior muchas cosas que tenemos que ofrecérselas a Dios para que Él las transforme. De hecho, en el Evangelio que estábamos leyendo, a continuación aparecen la figura de los pastores, ¿no? Los pastores que esperaban este Mesías, y se les acerca el ángel y le dice: no tengan miedo, no tengan miedo, porque un Salvador les ha venido, ¿no? Hoy mismo. Y entonces ahí me parece un punto esencial para hablar de la Navidad hoy y las emociones. Yo considero que en esta época estamos en un umbral emocional, ¿no? O sea, porque están todas revoloteadas ahí dando vueltas. Encontramos en primer lugar la alegría por el reencuentro, por estar con otros, por recordar. También aparece la nostalgia, como esa alegría del pasado, ¿no? Como algo que ya pasó, pero lo recordamos y nos hace bien. Puede aparecer el duelo por esto que vos decías recién, las ausencias, ansiedades por ahí, que yo digo en Navidad, y de hecho la gente también se puede encontrar en lo mismo, ¿no? Como, bueno, Navidad se festeja con la familia, se celebra con la familia, y Año Nuevo capaz que ya hay juntada con amigos, ya hay viajes, o también con la familia, pero siempre Navidad es como esa fecha especial. De hecho, hay muchas conversaciones que dicen: yo Navidad la paso en la casa de mi mamá, ni nos vamos a ir a la casa de los suegros y demás, porque Navidad tiene ese sentido, ¿no? Y ahí hay un remover emocional muy interesante que
por ahí en charlas y demás siempre digo que las emociones son buenas consejeras pero son pésimas dueñas. Bien, ¿no? Me gusta eso. A ver, explícamelo un poquito más. Claro, nosotros si lo entendemos por ahí un poco desde la neurociencia, nosotros hablamos de que hay un cerebro que es reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro prefrontal, ¿no? Lo podemos dividir en tres partes. El prefrontal es la parte racional, es donde tenemos todas las cosas racionales que nos pasan. El límbico tiene un poco de el cerebro emocional y el reptiliano es el que tiene todo lo de supervivencia, ¿no? Donde está el miedo, el estrés y demás. Y el límbico están todas estas emociones un poco más placenteras. ¿Y qué es lo que pasa? Ante situaciones mi cabeza interpreta rápido algo y me dispara una emoción. Y esa emoción muchas veces me trae una información, pero ahí es donde tengo que elegir yo si tomo esa información o directamente habito la emoción y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, en estos momentos de reencuentro de la mesa familiar, que pueden salir conversaciones pasadas, cuestiones distintas, enojos, frustraciones, quejas y demás, empieza a aparecer una reacción emocional nuestra y ahí es donde tenemos que decir, bueno, me tengo que empezar a gestionar porque es una emoción que estoy sintiendo ante algo, no ante una persona, sino ante un hecho concreto que está sucediendo. Entonces, son pésimas dueñas porque cuando yo me empiezo a solamente sostenerme, por ejemplo, de la emoción del enojo o de la tristeza, empiezo a generar un estado de ánimo que ya es un poco complejo después seguirlo trabajando. Entonces, dar lugar a las emociones sí, pero sacar la información que nos traen. ¿Por qué hoy habito la tristeza? ¿Por qué hoy habito el enojo? ¿Por qué hoy habito la angustia? De hecho, hasta podemos hacer ese ejercicio, ¿no? En la casa, hoy, ¿qué emoción me está...? Es como el sonido de fondo que tengo en mi cabecita en esta Navidad, ¿no? Siento emociones de tristeza, de angustia, de alegría, y a partir de ahí empezar a ver de dónde viene, de dónde surge, y bueno, y empezar a conversarlas, ¿no? Yo creo que las emociones, para gestionar una emoción, primero hay que aceptarla, ¿sí? Para después gestionarla. Y creo, bueno, en uno de los encuentros pasados hablamos mucho de esto, ¿no? La emoción se gestiona con el lenguaje, charlándolo con alguien o con el cuerpo. No hay otra manera de gestionar la emoción, salvo caminar, como algo, no comer tanto. Después de anoche vamos a tratar de desintoxicarnos es un detox. Entonces, bueno, verlo desde ese lugar, ¿no? Ver asumo estas emociones que tengo, pero ¿qué información me brindan? ¿Por qué me siento así de esta determinada manera? No solamente dejarlas pasar. Por eso son buenas consejeras, nos dicen cosas. Esta situación me incomoda, esta situación me enoja, esta situación me genera tristeza, ok. Pero son pésimas dueñas. Entonces, a partir de la información que me dan, ¿qué elijo hacer, no? Elijo seguir manteniendo esta conversación, elijo abrir una conversación nueva con una persona, ¿no? Si, a mí me incomoda que vos digas esto, que lo digas en la mesa de la familia, que lo traigas de esta forma, bueno, porque también ahí va el encuentro con Dios, ¿no? O sea, que nuestro objetivo también en estas Navidades sean construir, no destruir, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Construir vínculos. Yo creo que, y eso lo hablábamos mucho con el padre, ¿no? De las emociones están a flor de piel en esta fecha. Entonces, es decir, aprovechemos para construir vínculos, no para destruirlos. Si ya sabemos que esto le hiera a una persona, ¿para qué lo decís? Totalmente, seguramente Agustín nos ayudarás en esto, ¿no? Antes de accionar o antes de accionar con otro, decir con otro, ¿qué es lo que debemos pensar anteriormente? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ahí en coaching trabajamos mucho de, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a decir lo que digo? Y también pensarnos si es para esto, ¿no? Para construir, para evitar, para incomodar, para dañar, porque ante la pregunta del para qué aparece la inquietud emocional. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué vengo a un programa de radio? ¿Para qué construyo este espacio? ¿Para qué le grito a mi mamá? ¿Para qué tengo esta conversación con esta persona? ¿Para qué difundo lo que difundo? ¿No? Detrás de esa pregunta siempre aparece una inquietud emocional, que esa inquietud emocional es la que yo tengo que empezar a darme cuenta si es la emoción que quiero tener. Porque, por ejemplo, si yo dije que iba a llevar, no sé,
pionón, el de casa familiar, ¿no? Entonces todos ya contaron con eso. Y voy y llego con otra cosa, o no llego con el pionón y demás. Mi accionar está diciendo algo de mí. ¿Y para qué lo hago? O sea, ¿para qué me comprometo en algo que después no voy a hacer? Y ahí empieza a aparecer, bueno, hay una inquietud emocional. Me quiero sentir de esta manera, por ejemplo, que todo el mundo se esté quejando, que me estén reclamando, que sabiendo que toda esa emocionalidad me va a pasar, o empiezo a buscar una emoción que sí quiero construir, ¿no? Para mí las emociones, además de esto, ¿no?, de esas reacciones neurobiológicas, también las puedo empezar a diseñar. Es decir, si yo sé que esto me hace bien, esto me hace feliz, puedo empezar a diseñar momentos, a construir momentos que pasen de esta manera. El otro día hablaba con una amiga que ella me dice que en su familia todos juegan a juegos de mesa, pero nunca jugaron juegos juntos ellos. Entonces le digo, pero entonces te das cuenta que sería un momento familiar tremendo buscarte un juego de mesa para jugarlos todos juntos. Y bueno, agarró y lo hizo. Dijo, hey, y funcionó. Entonces empezar a diseñar también momentos, acciones. Creativos. Sí, totalmente. Esto que charlamos mucho. Las emociones nos dan esa información para ser creativos, ¿no? Tanto para gestionarnos como para diseñarlas. Bien. Y pasando al plano espiritual también, en este sentido de las emociones, hay veces que y me ha tocado vivir y lo he visto también en muchas personas, cuando se hace un lío tremendo de emociones, cuando te desbordan, porque sucede, y cuando no encuentras respuesta, y cuando muchas veces sentís que no se puede, hay veces que no podés gestionar la tristeza, porque te invade, te rebalsa. Muchas veces no podés gestionar la bronca, porque también te puede llegar a invadir. Quizás es el momento a donde tenemos que mirar más allá, a un Dios, a alguien, entregarle esas emociones, porque estoy hablando por ahí del plano espiritual. Muchas veces nuestra razón, nuestro cerebro nos dan esas premisas, ¿no? Pero hay veces que va más allá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegar a Dios en ese momento? Por ahí cómo soltamos y decimos, Dios, hazte cargo de esto, ayúdame, acá estoy? Creo que son esos momentos, ¿no? Sí, yo creo que en esos momentos, cuando tocamos el límite humano, experimentamos la dureza del límite que tenemos como seres humanos, es un momento muy oportuno para abrirle el corazón a Dios. Es decir, experimentamos nuestra fragilidad y podemos desde esa fragilidad decir, yo no puedo solo, necesito al que me creó. Y esta Navidad en particular es un momento oportuno para eso, ¿no? Permitirle a Dios que nazca allí donde lo necesitamos. Yo invitaba a la comunidad unos días atrás a que en estas Navidades nos tomemos un momentito de silencio, entremos en nuestro corazón y nos preguntemos dónde necesitamos que nazca Dios, ¿no? Entonces, si experimento, por ejemplo, la dureza de la soledad, decirle a Dios, nace ahí, nace acá y acompáñame porque me siento solo, ¿no? Si experimento una profunda tristeza, decirle a Dios, Señor, nace acá y dame tu alegría. Si experimento rencor, bronca contra alguien, decirle a Dios, Señor, nace acá, que aquí te necesito, y dame reconciliación, dame perdón. Si estoy angustiado, si me siento mal, si me siento defraudado, decirle a Dios, Señor, nace acá y devolverme la esperanza. Si tengo violencia interior, si siento gran bronca, decirle al Señor, nace acá y devolverme la paz. Es decir, mirar en nuestro corazón, ver nuestra fragilidad, nuestro límite, y decirle al Señor, nace acá, que es acá donde te necesito. Qué hermoso, Padre, qué hermoso, qué emoción profunda me invade. Hay muchas emociones que, como decía por ahí, es difícil gestionar, y que de la mano de Dios seguramente se hace más liviana, pero por ahí hay que saber mirar y entregarse también. Vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Esto de que ya venimos hablando, ¿no? Pero vamos a hablar
de la fe, de este nacimiento y de poder mirar la esperanza. Y creo que ustedes también me corregirán o ampliarán este concepto, la esperanza. Yo digo esperanza y veo jóvenes, veo niños, ¿no? Veo en ellos, en esa alegría, en esas miradas, en ese gran futuro. Veo eso, veo esperanza, y hablar hoy de eso en tiempos tan difíciles también. Ustedes desde la Acción Católica Argentina, desde acá en la provincia, están trabajando arduamente con jóvenes, con niños en momentos muy difíciles, en situaciones muy difíciles de la juventud, en esto, en la esperanza, ¿no? En el sentido de la vida, ¿no? Con Dios como eje. Comentarnos un poquitito de eso y hacer llegar la esperanza también desde ahí. Bueno, perdón, antes de pasar la esperanza, me quedé pensando algo que decía ahí el padre. En esto de encontrarnos en el corazón, también es porque Dios quiere nacer ahí, ¿no? O sea, wow, sí. Porque capaz que nosotros, y esto también lo hablo un poco desde la experiencia personal, tenemos muchos logros, muchas cosas. Siempre digo yo que el corazón para mí es como ¿vieron esas casas que tienen la puerta que no se abre desde afuera, sino que se abre desde adentro? ¿Vieron la manijita así? Y siempre digo que Jesús está tocando la puerta de tu corazón y solamente entras y vos le abrís la puerta, ¿no? Entonces, al abrirle la puerta, uno le empieza a mostrar, mira los logros, los títulos, las cosas que hice, pero a Jesús le interesa ver ese lugar donde habías apagado el foquito, donde no tenés iluminado. Entonces, en esta reflexión que traía el padre, me parece muy interesante de entregarse a Jesús ahí, desde ese lugar, porque Dios quiere nacer ahí, quiere iluminar ahí, quiere en ese lugar donde ni vos te querés, ahí es donde Dios también te quiere, ¿no? Donde Dios te ama, porque ama tu vulnerabilidad, ama tu tristeza, ama, y es donde en esta Navidad y en todas las Navidades y todos los días quiere nacer ahí. Y en esto, ahora sí, en esto que hablamos un poco de la esperanza, la esperanza hoy es capaz entendida sinónimo de optimismo, pero en realidad la esperanza cristiana no es eso, ¿no? La esperanza cristiana es como hoy hemos comenzado con una lectura bíblica de un hecho histórico. No anclamos la esperanza en algo que puede llegar a pasar, no, anclamos la esperanza en algo que ya pasó. Sí, de hecho la esperanza es eso, es la certeza de que Dios ya hizo lo más difícil, de que Dios hace la obra y que nosotros tenemos que adherir a eso. Y eso nos quita un gran peso de encima, ¿no? Lo iba a decir. Porque Él ya hizo lo más importante, Él ya hizo lo más difícil, ¿no? Se encarnó, nació para salvarnos, murió en la cruz y resucitó por amor a nosotros, ¿no? Es decir, Él ya hizo lo que nosotros no podríamos haber hecho. Y a nosotros nos toca adherir a eso que Él hizo. El Papa Benedicto usaba una imagen muy linda de la esperanza, que de hecho está en el logo de este año jubilar, que es la esperanza como un ancla que se engancha en un hecho histórico, ¿no? Jesús nació, murió y resucitó por amor a nosotros, y eso ya pasó. Y el ancla, ¿qué hace? Mantiene firme la barca, ¿no? La barca es sacudida, la barca se mueve, la barca enfrenta tormentas, enfrenta vientos, enfrenta el agua golpeándola, y el ancla sigue firme, ¿no? Entonces la vida es eso. De hecho, yo en mi estado de WhatsApp tengo una frase que está en las puertas de algunos monasterios, y la frase dice que mientras el mundo gira, la cruz está firme. Es decir, mientras todo da vuelta, mientras tenemos un montón de problemas, mientras atravesamos un montón de situaciones difíciles, la cruz sigue estando allí firme, ¿no? Bueno, la esperanza es eso, ¿no? La certeza de que Dios ya ha hecho lo más difícil y que nosotros tenemos que dejarnos amar por Él. Se me ocurre, y lo he vivido en momentos muy complicados, es descansar en Él, ¿no? Exacto. Descansar en Él cuando
nos sentimos abatidos, ¿no? En estos momentos, en esos momentos de sombra, podríamos decir, en esos momentos de angustia extrema, donde por ahí decimos, bueno, ¿no? Por ahí falta un poquito de esperanza, o he perdido la esperanza, o he perdido la fe, ¿no? El descansar en Él sabiendo que ya está, que lo más difícil se hizo. Creo que hay muchas historias también, obviamente quizás sin dar referencia precisa y demás, que ustedes quizás les ha tocado vivir, que dan fe de esto, valga la redundancia. Hay algunas historias que quisieran compartir con nosotros, que también nuestra audiencia puedan ser referentes de esta esperanza. Yo te comento ahora, si querés, cómo rezo yo en los momentos difíciles mientras Agustín piensa la historia. Ahí está, Agustín tiene... Cuando yo atravieso esos momentos difíciles donde siento que las fuerzas ya no me dan para más, que yo no veo la solución y que parece que todo está oscuro, lo que hago es decirle a Dios: Señor, si esto es tu obra, seguí adelante vos, hacete cargo. Y se lo digo así, ¿no? Hacete cargo de esto que vos querés que se haga, hacete cargo si vos querés que esto suceda. Y Dios sin duda que interviene, ¿no? Cuando uno puede descargar la mochila, sacársela de uno y decirle: toma, Señor, seguíla vos, llevala vos adelante, nos aliviamos completamente, ¿no? Sentimos un gran alivio y sentimos la certeza de que Dios está ahí caminando con nosotros, haciendo con nosotros, y que el que lleva adelante la obra es Él. Y esto no se trata de paralizarnos, ¿no? Ni dejarnos, ni pasarle toda la posta a Él, en el sentido de, bueno, me quedo acá sin quedo hacer, ¿no? Con brazos cruzados. Sí, sino es descansar en Él, saber que Él está, sentir su presencia y su obra en cada situación difícil por ahí, o en cada situación y hecho de nuestra vida, pero también, ¿no? Para sentir esa fuerza y esa quizás esa mochila con menos peso, para seguir adelante. Sí, totalmente. De hecho, podemos hablar mucho de esto, de lo contrario. O sea, cuando podemos dejar esta mochila en Dios, es para pararse y no evitar la desesperanza, o hasta te diría la desesperación, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a accionar con acciones concretas también para aquello que yo quiero habitar, que yo quiero transitar, pero que también es el plan de Dios que habita en nuestros corazones. O sea, Dios sueña con nosotros felices, Dios nos sueña, y nos sueña felices, y nos sueña en amor. Bueno, así como una historia de esperanza, yo siempre le trato de decir a mis alumnos, no sé si es de un espacio evangelizador o no, pero sí de lo que me funciona a mí, porque tal vez el adolescente es el que está más desesperado, o el que puede llegar a perder la esperanza. O bueno, con el padre Diego trabajamos mucho esto, ¿no? Sobre las conversaciones que tenemos con los adolescentes y los jóvenes, que hay ahí una cuota de sentido de la vida que hay que ponerle un poquitito más de énfasis. Y entonces yo siempre les digo, necesito que hagan la experiencia. No sé en qué creen, pero necesito que hagan la experiencia de que un día de calor, pero salgan el día de calor, como hay muchos en Catamarca, pasen por la plaza y entren unos minutos a la catedral. Entren unos minutos, no sé si quieren rezar, si no saben rezar, pero hagan la experiencia. De hecho, yo creo que primero es esto. No sé si la fe viene primero. No, teológicamente podemos discutir un montón de eso. Pero primero hacer la experiencia y después vemos qué pasa. Entonces, en una clase a los chicos le comentaba, le digo, hagan la experiencia. En un día de calor, vayan a la catedral. La catedral suele estar fresca porque tiene los techos altos, ajá, la arquitectura y demás, pero hay una sensación, insisto, voy a dejar un poco de lado esta parte. Yo veo que hay gente rezando, pidiendo, agradeciendo, entonces eso también te impulsa a vos. La experiencia de fe del otro te impulsa a vos también a hacer experiencia. Uh-huh.
Entonces yo siempre le digo esto a los chicos: vayan, acérquense y estén ahí. Y fíjense si encuentran la palabra que se llama esperanza. Y claro, luego conversando el post, llegan con historias increíbles. O sea, como profe, vi esto, me pasó esto, sucedió aquello, encontré una señora que estaba rezando, vi en la mirada de un nene que estaba ahí junto con su mamá, vi estas miradas, gestos de ternura y sobre todo gestos de esperanza. Entonces también veo en eso, ¿no? Y también invito a la audiencia, ya que lo hago con mis alumnos: acérquense un minuto, 5 minutos, que estén sentados un segundo en la catedral, recen, y si no creen, miren, ¿no? Observen la experiencia de fe del otro, la experiencia de esperanza del otro, ¿no? Porque, como bien decía esto el padre Diego, la esperanza cristiana está anclada en un hecho que ya pasó, que ya fue, pero que eso nos impulsa hacia un futuro, y que de ahí, ¿no? De ahí brota mucho la fe. Nosotros esperamos y ponemos todo nuestro accionar en manos de Dios. Entonces, qué lindo que es poder encontrarnos con estos gestos, ¿no? Con gestos concretos de esperanza. Y de ahí también el Papa Francisco este año planteó el lema del jubileo: Peregrinos de la Esperanza. Y hablaba mucho de los lugares donde podemos encontrar esta esperanza. No sé si lo quieres ampliar un poquito. Sí. Mientras hablaba Agustín, me ocurrieron 3 historias que podrían ser de estos signos de esperanza, ¿no? Una vinculada a lo que él decía en catedral durante estas fiestas de la Virgen. Bueno, yo celebraba una de las misas de la catedral, y ver la mirada de los peregrinos cuando llegan, ¿no? Wow. Ver, y yo intento imaginarme qué le estará diciendo a la Virgen, qué estará hablando con ella, ¿no? Uh-huh. La mirada de agradecimiento, algunas miradas de dolor, de mucha angustia, ¿no? Peregrinos que vienen de rodillas y que a veces no entendemos, u otros no entienden por qué lo hacen. Dice, ¿para qué se sacrifican de ese modo? Porque es el modo en el que muestran cómo Dios obra en sus vidas, ¿no? Y la fe que ellos tienen en que Dios va a intervenir en sus vidas, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo durante la fiesta de la Virgen, cuando vean peregrinos llegar, observen la mirada que tienen y cómo se encuentran. Es impactante ver. Totalmente. Y sin duda que es un signo de esperanza, ¿no? Como ellos ven y se encuentran con la Virgen ahí y están quietitos mirando, pero la mirada va muchísimo más allá, ¿no? Como que transparente el alma. Claro, que es la mirada del encuentro del hijo con su madre, ¿no? O sea, y es una mirada muy fuerte, ¿no? De hecho, cuando estaba pensando esto, me acordaba mucho de una señora entrando de rodillas a la catedral de fácil 70 y tantos de años, ¿no? Y lo publiqué en uno de los estados, saqué la fotito y puse que no deje de emocionarme esto, ¿no? Que no deje de emocionarme, pero no emocionarme para quedarme con el sentimentalismo, ¿no? Sino que no deje de emocionarme para seguir en esto, ¿no? Para seguir evangelizando, para seguir fomentando que las personas se encuentren con Dios, para que se encuentren con Cristo, porque el encuentro con María necesariamente nos lleva a un encuentro con Cristo, ¿no? Otra historia que puedo compartirles es una que me pasó cuando era seminarista en una parroquia de aquí de la diócesis. Resulta que en la época navideña justamente nos mandan a los seminaristas a misionar en distintas comunidades del interior. Bueno, a mí me mandaron una capilla, no voy a dar el nombre por las dudas. Y bueno, y estaba ahí, éramos 2 los que fuimos. Mi compañero Martín se quedó con el párroco y a mí me mandaron a otro lugar solo. Y en ese lugar no tenía nada, o sea, no tenía para comer. El ventilador, me acuerdo, si yo lo soplaba iba a andar más fuerte de lo que andaba, en una zona muy caliente de Catamarca, diciembre. Y no tenía agua, no tenía nada, absolutamente nada, ¿no? Y de repente golpean la puerta de la pieza y llega una señora que yo la había visto ya en las celebraciones de la palabra todos los días, iba a la novena de Navidad con como 5 o 6 hijitos, y iban, se arrodillaban todos, rezaban. A mí me llamaba la atención, los chicos bien puestitos, limpios, ella también, y tenían este momento de oración en familia, ¿no? La mamá con estos 5 o 6 hijos. Llega la señora y me dice, padre, yo sabía que usted, me decía padre, yo no era sacerdote en esa voz, pero te dicen padre lo mismo. Y me dice, yo sabía que usted está solo acá y sé que en esta casa no tiene nada, porque de hecho era un depósito prácticamente. Claro. Le traje esto, que es lo único que tengo. Y era una botella con agua congelada y un pedazo de pan, y este es el único pan que tengo, me dice, ¿no? Les juro que a mí me partió el alma, ¿sí?
y yo no se los quería recibir por la situación, pero como que no sabía qué hacer. Bueno, la verdad que le agradecí de corazón y demás, ¿no? Pero ese signo de que tal vez la persona más pobre de esa comunidad es la que haya pensado en mí y me haya acercado a eso, ¿no? Como que me marcó profundamente. De ello hasta el día de hoy me acuerdo y me dan ganas de llorar, me emociona totalmente un montón, porque imagínense, ella lo que podía ofrecer era eso, ¿no? Y decidió llevarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no ver un signo de esperanza ahí, que en una persona que no tiene casi nada o que tiene muy poco es capaz de compartir con los demás? Y mirar la necesidad en el otro, ¿no? No solamente mirar la necesidad en uno mismo. Qué gran enseñanza, qué gran símbolo para este tiempo. Yo sé que por ahí son ustedes muy, muy humildes. Yo puedo, por haber compartido, y quiero, por haber compartido con ustedes, sé esa gran cercanía, esa gran acción católica que hacen, sobre todo con los jóvenes, obviamente también con los adultos. Este padre que tiene a cargo, digamos, asesorando a tanto adultos, jóvenes, niños, aspirantes, un gran trabajo, ¿no? Esto de poder invitarlos a Dios en tiempos que cuesta tanto, a un catecismo, a una misa, a poder compartir vivencias, experiencias, desde la alegría, y por ahí no tanto desde la formalidad total, ¿no? Obviamente que hay el buscar estrategias para acercarlos y acercarse también, ¿no? A una comunidad que hoy está como, no sé, vapuleada de mucha información y un montón de cuestiones que por ahí pueden hacer que alejarse un poco, ¿no? de la iglesia, de la esperanza, de la fe. Bueno, todas esas estrategias puestas en ese trabajo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué se está mirando también en esta comunidad? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo? Contanos un poquitito, porque si no empiezo a contar yo y no se trata de eso, los invitados son ustedes, ¿no? Bueno, sí, hay varias cosas. Primero, muchas gracias por lo que decís. La verdad que la Acción Católica, personalmente para mí, es un estilo de vida, ¿no? Soy oficializado en Acción Católica y es un compromiso para toda la vida. Gracias a Dios, esta institución de la iglesia tiene distintos estadios, ¿no? Como vos bien nombrabas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y demás. Entonces, esta institución, que está acompañada por los asesores como el padre Diego, y que acá en la radio le agradezco mucho el acompañamiento, sí, que es muy necesario, ¿no? Si bien la Acción Católica es una institución de laicos, pero en realidad sin el acompañamiento de los asesores, que son los sacerdotes, no seríamos nada. Entonces, un agradecimiento especial porque comparte un montón con todos nosotros. Nosotros, ¿qué esperamos? Y también poner esto, ¿no? en deseos de esta Navidad. Estamos pensando, estamos planificando y demás una Acción Católica que siga creciendo, ¿no? Pero con el objetivo de que cada joven, cada niño, cada adulto tenga un encuentro real con Cristo. Porque sabemos que ese es el lugar donde todos nosotros que nos hemos encontrado con Cristo los hemos seguido. Entonces, en esto de generar espacios de evangelización, bueno, se vienen varias actividades durante el año que ya las estamos diagramando y demás, las estamos viendo, porque nuestro objetivo pastoral es ese: generar un espacio donde sea Dios quien obre, sea un retiro, sea un campamento, sea un encuentro, sea una convivencia. Nosotros armamos toda la logística y que Dios obre en el corazón de cada uno. Así que hoy nuestra misión es esa: seguir ampliando la Acción Católica para que, bueno, cada persona que en el estadio de su vida en el que esté, ¿no?, pueda acercarse, y porque tenemos lugar, ¿no? La iglesia tiene lugar para cada uno. Así que desde ese lugar venimos pensando y diagramando en este próximo año, el 2026.
Hay muchos que piensan así la evangelización, ¿no?, como un conjunto de estrategias pastorales, y yo creo que en realidad la estrategia es que los chicos se encuentren con Dios, ¿sí? Es decir, que experimenten el amor de Dios. Cuando uno se sabe amado, cuando uno se sabe querido por Dios, cuando uno experimenta en lo profundo el amor de Dios, la vida se transforma, la vida cambia completamente. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Es lo que decía Agustín, generar estos espacios de encuentro. ¿Qué podemos ofrecer? El mundo hoy les ofrece todo: tecnología, videos, comunicaciones con otros países, etc. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? No tanto cosas que vayan hacia afuera, sino que puedan entrar en su corazón y ahí sentir el abrazo de Dios, sentir el amor de Dios, experimentar que Dios los quiere y los ama así como son. Que después nos invita a cambiar, nos va transformando, nos toca el corazón, pero primero Dios nos ama. Y esa es la gran noticia, ¿no? Decía el Papa Francisco, Dios nos primera en el amor. Él salió a amarnos primero y nos amó sin condiciones, es decir, nos ama así como somos. De ahí nos invita a cambiar, va transformando la vida, nos va haciendo renunciar a cosas, nos va invitando a otras que nos dan mucha más libertad, pero la experiencia tiene que ser esa, ¿no? Saberme amado por Dios. Ya basta solamente el saberse amado. ¿Cuántos jóvenes, niños, adultos no tienen o por ahí no vivencian esa experiencia de sentirse amado? Cuando llegan a estos espacios, por ahí el tener esa experiencia de sentirse amado, que quizás siempre la tuvo, pero poderla sentir, poderla ver, poderla experimentar, y también ser un puente muy grande, lo he vivido, lo he visto con la familia, ¿no? O sea, ser un puente de comunicación, ser un puente de acercamiento, ¿no? De repensarse y demás. Una obra y una tarea que es tan necesaria en nuestra comunidad, el poder estar en valga la redundancia, en comunidad, en red, salir de un ensimismamiento. Y Agustín en el programa anterior dijo, yo les diría que ningún joven puede pasar la adolescencia, la juventud, sin haber vivido la experiencia de un grupo juvenil, de una de estas experiencias, convivencias, retiros y demás. Y realmente hoy les permito decir que bueno, yo también pienso lo mismo. Me sumo a ese consejo de Agustín y bueno, y acá con el padre muchísimo más. Para ir finalizando, me gustaría que ampliemos ya este gran mensaje que nos están dejando paso a paso y en este transitar del programa, con algún mensaje especial para este día, ¿no? Reforzando lo que ya dijimos y también para lo que se viene, ¿no? Cerrar este 2025 para iniciar con esperanza, un año nuevo también, para mirar a los más vulnerables o ver esa tristeza que tal vez muchos están viviendo atrás de las pantallas, o quien necesite también alguna palabra. Creo que este es el momento para que ustedes cada uno deje un mensaje. Bien. Bueno, en primer lugar, tal vez así, ¿no? Te hablo a vos que estás en tu casa. Te deseo una Navidad real, no perfecta, ¿no? Una Navidad en la que no busques esos perfeccionismos, sino que puedas abrazarte, que puedas agradecer, ¿no? Todo aquello que te vino sucediendo durante este año, y que desde el amor puedas empezar a dar acciones concretas para poner en mano de Dios todo, ¿sí? Poner en mano de Dios todo, pero Dios también necesita esto de nosotros, necesita que nosotros hagamos las cosas, hagamos que las cosas pasen. Entonces, todas aquellas cosas que quieras que pasen desde el amor, ¿no? Uno conectado con el amor,
hace que pasen cosas y que pasen cosas grandiosas. Entonces vuelvo a retomar esto, no te deseo una Navidad perfecta, una feliz Navidad, sino una Navidad real, una Navidad donde puedas abrazar tus emociones, donde puedas ver qué te dicen y a partir de ahí empezar a accionar para tener un próspero 2026 y claramente de la mano de Dios. Gracias, Agustín. Padre. Bueno, yo también en sintonía con lo que decía Agustín, le deseo a cada persona, ¿no?, que sea capaz de abrirle el corazón a Dios. Dios sale a buscarnos permanentemente, nos llama de distintos modos. Y entonces cada uno tiene que abrirle el corazón a Dios y dejar que nazca ahí donde lo necesitamos. Si estamos solos, sabernos acompañados por Él. Si estamos tristes, saber que Él nos devuelve la esperanza. Si estamos angustiados, saber que Él nos consuela. Si experimentamos el dolor de la partida de alguien, saber que Él ha destruido la muerte y nos vamos a volver a encontrar. Si experimentamos nuestra fragilidad, saber que Dios no nos quiere perfectos, sino que nos quiere santos, ¿sí? Y quiere que nos sepamos amados por Él y quiere que lo amemos y le devolvamos ese amor con todo el corazón, ¿no? Entonces la Navidad es eso, es la experiencia del amor de Dios que se hace carne, ¿no? Entonces nos dejemos conmover por la ternura del niño, dejemos que la Virgen haga de nuestro corazón la casa para recibir a Dios y le permitamos a eso, ¿no?, a Dios que nazca en nuestros corazones. Bien, ha llegado el momento de aprovecharlo, Padre, porque sé que toda nuestra audiencia, todos aquellos que están también atrás de las pantallas, de nuestras redes, están pidiendo la bendición en este día tan especial, así que nos sumamos a ese pedido para que llegue la bendición de su parte a toda nuestra audiencia. Le pedimos al Señor misericordioso que descienda con su amor sobre nosotros, sobre cada uno de los que están en sus hogares, sobre los que están enfermos, sobre los que están tristes, sobre los que se sienten desplazados, sobre los que padecen necesidades, que su amor bondadoso los mire, los consuele, les devuelva la esperanza y que su compañía, su cercanía, su ternura se manifieste a cada uno de ellos y que los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No tengo palabras para agradecerles la presencia en este día tan especial. Gracias en nombre de la radio, gracias en nombre de la audiencia y espero tenerlos pronto también nuevamente acá en Terapia Cuerpo, Mente y Alma. En lo personal, despedirme agradeciendo, despedirme de este ciclo, ¿no? 2025, de este año. Nosotros vamos a volver en febrero. Nos vamos de vacaciones, por decirlo, descansar y armar algo muy pero muy lindo para el próximo ciclo, para este 2026. Yo despedirme, como les decía, agradeciendo a la dirección de la radio, a Ricardo Gómez, que ha puesto la confianza, pero también ha puesto la mirada en esta temática, en poder hablar de cuerpo de una manera integral, de mente, y también poder hablar del espíritu, del alma. Poderlo hacer a través de profesionales, con una estética, pero también desde un formato, de un nuevo formato acá en Radio Valle Viejo, que es el formato podcast a través de las redes. Agradezco muchísimo a Claudio Saavedra, a Jorge Saavedra, que pueden y hacen posible toda esta técnica, a mi equipo que también ha estado acompañándome desde el principio, a Noé, a Pablo, a Cami, a ellos también agradecerle, a los operadores, a todos los que forman parte de la administración de esta radio, pero sobre todo a ustedes que están allí atrás,
de las pantallas, de los receptores, en los diferentes canales que nos retransmiten. A todos ustedes decirles gracias por la confianza. Espero renovarla con un montón de cosas a partir de este 2026. Nosotros nos encontramos allí en poquito, con muchas sorpresas, muchas novedades, con cambios. Hay un montón de cosas que se vienen en Terapia Cuerpo, Mente y Alma. Nosotros también vamos a seguir en nuestras redes todo lo que resta de diciembre y en enero linkeando todo lo que ya vino pasando, haciendo unos bellos resúmenes, sorteos, de todo. Los invito a que sigan Sole Acosta, ¿ok? En Terapia Cuerpo, Mente y Alma a través de Instagram, a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, Soledad Acosta en Terapia, para suscribirse. Nosotros nos estamos viendo y escuchando también ya en el 2026 en esta, la radio que está en el corazón de la gente. Hasta el próximo año. Ha nacido el Rey. Gloria, gloria, ha nacido el Rey. Niño, camino, verdad y vida. Duerme que aún no es de día. Niño, serás señor de la historia. Niño, a ti sea toda la gloria. Valle Viejo, la radio que está en el corazón de la gente. En Amper llegó el fin de año iluminado. Todo diciembre aprovecha la feria de